¿Alguna vez has pensado en cómo recibir correos electrónicos o cualquier otra información de cualquier rincón del mundo en un abrir y cerrar de ojos? Esto ha sido posible gracias a una red de cables que se colocan bajo tierra y bajo el océano. Los cables que transportan la mayor parte de los datos del mundo son cables de fibra óptica. También se utilizan en equipos médicos. Aprendamos cómo funcionan los cables de fibra óptica y cómo han revolucionado el mundo que nos rodea. El cable de fibra óptica está compuesto de miles de filamentos de fibra y un solo filamento de fibra es tan delgado como un cabello humano. Las fibras ópticas transportan información en forma de luz. Primero aprendamos algunos comportamientos fundamentales de la luz para entender el funcionamiento de las fibras ópticas. La velocidad de la luz cambia cuando pasa a través de un medium, y este cambio en la velocidad se expresa por el índice de refracción. Esta variación en la velocidad de la luz conduce a otro fenómeno interesante, la refracción. Para entender qué es, hagamos un experimento interesante. En este experimento, la luz pasa a través de un prisma. Se puede ver que en la interfaz la luz se dobla en lugar de ir derecha. Este fenómeno se conoce como refracción. La refracción ocurre cuando la luz pasa de un medium con un índice de refracción a uno con otro índice de refracción. La luz se dobla hacia la interfase cuando pasa de un medium de alto a uno de bajo índice de refracción. La refracción es la razón por la que un lápiz se ve doblado en un vaso de agua. Esta sencilla técnica de refracción se utiliza eficazmente en fibras ópticas. Ahora hagamos de este experimento uno hipotético. Utilizando algunos dopantes podemos aumentar el índice de refracción del vidrio en tiempo real. A medida que aumentamos el índice de refracción, la luz se inclina cada vez más hacia la superficie. Después de un tiempo se puede ver que la luz pasará a través de la superficie del vidrio. Si aumentamos aún más el índice de refracción, la luz regresará repentinamente al primer medium como un reflejo puro. Esto se llama reflexión interna total. La reflexión interna total es posible si aumentamos el ángulo de incidencia en lugar de aumentar el índice de refracción. En este caso, a un cierto ángulo, llamado ángulo crítico, la luz volverá al primer medium. Este fenómeno de reflexión interna total se utiliza en los cables de fibra óptica para transmitir la luz. Aquí se muestra la forma más simple de cable de fibra óptica, el vidrio cilíndrico con un alto índice de refracción. Si el láser golpea la interfaz en un ángulo mayor que el ángulo crítico, se producirá una reflexión interna total y la luz llegará al otro extremo. Esto significa que la luz puede ser combinada en la fibra óptica a larga distancia, sin importar la forma compleja que tenga la fibra. Recuerde, la reflexión interna total ocurre entre el vidrio de alto índice de refracción y el aire de bajo índice de refracción. Sin embargo, las fibras ópticas necesitan una capa protectora. Con esta configuración no es posible una capa protectora. La introducción de material protector reemplazará la posición del aire y detendrá el fenómeno de reflexión interna total. Una manera fácil de superar este problema es introducir un vidrio de bajo índice de refracción sobre el vidrio central, conocido como revestimiento. De esta manera se producirá una reflexión interna total y podremos utilizar una capa protectora. Tanto el núcleo como el revestimiento utilizan sílice como material base. La diferencia en el índice de refracción se puede conseguir añadiendo diferentes tipos de dopantes. La fibra óptica que acabamos de construir no podrá transportar señales durante más de 100 kilómetros. Esto se debe a las diversas pérdidas que se producen en el cable. Esta pérdida de intensidad de la señal se denomina generalmente atenuación. La absorción y la dispersión son las principales razones de la atenuación de la señal. Es por eso que se ven los amplificadores en los cables después de una cierta distancia. Aumentan la intensidad de la señal y permiten que las señales se transmitan a larga distancia. La potencia necesaria para el amplificador se obtiene de fuentes cercanas. Ahora volvamos al tema principal.
¿Cómo transmite la fibra óptica información como las llamadas telefónicas o señales de Internet? Cualquier información puede ser representada en forma de ceros y unos. Suponga que desea enviar un mensaje de texto "Hola" a través de su móvil. Primero, esta palabra se convertirá en un código binario equivalente a una secuencia de ceros y unos. Después de la conversión, su teléfono móvil transmitirá estos ceros y unos en forma de ondas electromagnéticas. 1 se transmite como una alta frecuencia y 0 como una onda de baja frecuencia. Su torre de telefonía local capta estas ondas electromagnéticas. En la torre, si la onda electromagnética es de alta frecuencia, se genera un pulso de luz. De lo contrario, no se genera ningún pulso. Ahora, estos pulsos de luz pueden transmitirse fácilmente a través de cables de fibra óptica. Los pulsos de luz que llevan la información tienen que viajar a través de una complicada red de cables para llegar a su destino. Para ello, todo el mundo está cubierto de cables de fibra óptica. Estos cables se colocan bajo tierra y bajo el océano. Son principalmente los proveedores de servicios móviles los que mantienen estos cables subterráneos. AT&T, Orange y Verizon son algunos de los pocos actores globales que poseen y mantienen la red de cable submarino. Aquí se muestra una vista detallada de la sección transversal de un cable submarino. Puede ver que solo una pequeña porción del cable se utiliza para sujetar la fibra óptica. El área restante del cable es una estructura mecánica de protección y resistencia. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde saca el amplificador la energía de estas profundidades oceánicas? Para ello se utiliza una fina cubierta de cobre dentro del cable que transporta la energía eléctrica a lo largo del cable para que los amplificadores puedan ser alimentados. Toda esta discusión simplemente significa que si los cables de fibra óptica no llegan a una parte del mundo, esa parte estará aislada de Internet o de las comunicaciones móviles. Si comparamos el cable de fibra óptica con el cable de cobre tradicional, el cable de fibra óptica es superior en casi todos los sentidos. Los cables de fibra óptica proporcionan un mayor ancho de banda y transmiten datos a velocidades mucho mayores que los cables de cobre. Esto se debe a que la velocidad de la luz es siempre mayor que la velocidad de los electrones. El flujo de electrones en un cable de cobre genera un campo magnético incluso fuera del cable que puede causar interferencia electromagnética. Por otro lado, la luz que viaja a través del cable óptico está siempre confinada dentro de la fibra, por lo que no existe la posibilidad de interacción con una señal externa. Otra característica interesante de los cables de fibra óptica es que cualquier señal de luz que entra por un lado tiene una posibilidad mínima de viajar a lo largo del cable. Así, los cables de fibra óptica proporcionan una alta seguridad de datos. Tal vez le sorprenda saber que la fibra óptica se utilizó por primera vez en la endoscopia, incluso antes de que se utilizara en el campo de las telecomunicaciones. En las telecomunicaciones, los pulsos digitales se transfieren a través del cable de fibra óptica. Sin embargo, en los cables endoscópicos, las señales visuales, que son de forma analógica, se transmiten al otro extremo. Solicitamos su apoyo en patreon.com para ayudarnos a continuar nuestros servicios de educación. Y gracias por ver el vídeo.